¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric El Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Vikingo23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente en la historia tanto de México como universal, del arte, de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y posiblemente algunas más que podamos seguir anexando a esta su plataforma, de la cual espero contar con su valiosa colaboración. Su preferencia es vitalidad para nosotros. Esto nos permitirá seguir con nuestro objetivo, que consiste en difundir los conocimientos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales. Por ello, primero que nada, mi agradecimiento a quienes han accedido a nuestro contenido, y la invitación y la sugerencia de que quienes accedan a nuestro contenido pues lo compartan, lo difundan con sus allegados, con sus más conocidos. Eso nos permitirá conquistar más público, conquistar más audiencia, lo cual sería benéfico y sobre todo vital para el crecimiento de nuestro canal, que es el objetivo central. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el fin de la guerra de Vietnam. Sí, finalmente llegaba a su fin una serie de conflictos armados que desencadenaron en una de las guerras más largas, quizá de la historia universal contemporánea del siglo XX, eh, que se desata. Hay que recordar que se desató en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que de hecho después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, este enfrentamiento entre los dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, que provocaron una serie de conflictos armados bélicos, y tal fue el caso de la guerra de Vietnam, uno de los acontecimientos armados más marcados en este sentido, porque fue justamente dentro del marco de la propia de la propia Guerra Fría, ¿sí? Porque de hecho fue la continuación de lo que anteriormente había sido la primera guerra de Vietnam, que se le conoció Primera Guerra de Indochina. Ya esta guerra de Vietnam de la que estamos mencionando en esta sesión se le iba a conocer como la Segunda Guerra de Indochina. Que recuerda que la Primera Guerra de Indochina, Vietnam, liderada por Ho Chi Minh, logra derrotar a quienes lo tenían bajo su dominio, bajo su poder, que eran los propios franceses. Eh, con ellos se logra finalmente la independencia y liberación de Vietnam, justamente del yugo francés. Pero posteriormente vendría otro conflicto, ¿sí? Vendría justamente este de la guerra de Vietnam, en el cual la confrontación sería entre Vietnam del Norte, ¿sí?, que era liderada por Ho Chi Minh y que contaría con el apoyo tanto de la Rusia soviética, ¿sí?, como de la propia China de Mao, ¿sí?, y sería prácticamente reconocida como la parte de Vietnam del bloc comunista, ¿sí?, mientras que se enfrentaba a Vietnam del Sur, ¿sí?, Vietnam del Sur, que estaba de parte del bloque comunista y que contaría con el apoyo incondicional de Estados Unidos, y que justamente si algo fue fundamental en la guerra de Vietnam es que no se puede pasar por alto hablar de la guerra de Vietnam sin mencionar la intervención de los Estados Unidos, ¿eh? Y en la cual como menciona Sabina en su rola 1968. Por cierto, no se pierdan la gira de Dios, qué lástima. Qué lástima, se retira Sabina y quedan basura, esperpento y mugre como un tal Pluma, un tal Karim, un tal Modal. Ya me estoy desviando del tema, estoy hablando de basura principalmente. Sabina es el rey.
Bien, como les estaba mencionando, ¿sí? Entonces, como les estaba mencionando, no se puede dejar pasar por alto hablar de, hablar de la guerra de Vietnam sin la intervención de Estados Unidos, ¿sí? El cual fue un punto clave en ese sentido, porque, como todos vuelvo a citar a Sabina, que menciona Estados Unidos cavaba su tumba en Vietnam. O sea, el afán de Estados Unidos por tener el control, afianzarse como la policía del mundo, y justamente es lo que pretende el buen Trompetas. Sí, pretende nuevamente reafianzar a Estados Unidos como el gendarme mundial, el cual se había consolidado justamente luego del fin de la Guerra Fría. Me estoy adelantando, cuando George Bush padre, ¿sí? Así lo dio a conocer en su discurso de toma de posesión. Sí. En Estados Unidos ya le llaman investidura, pues sí. Pero sí, así el propio George Bush padre había decretado, pues, que Estados Unidos se afianzara como el policía del mundo, que inmediatamente si hay un conflicto social en determinada nación, inmediatamente su intervención inminente e inevitable. Sí. E históricamente así se ha dado. Sí, más lo abordaremos cuando hablemos de la historia de Estados Unidos en la época contemporánea. Sí, en este caso estamos hablando de cuáles fueron los efectos de la intervención de Estados Unidos durante el conflicto de la guerra de Vietnam. Sí. Okay. Y es que resulta que Estados Unidos, como férreo representante del bloque capitalista, apoyó y financió a Vietnam del Sur. ¿Sí? Y fue tal el control que Estados Unidos ejerce sobre Vietnam del Sur que lo financió a tal grado de incluso ir imponiendo gobernantes peleles, ¿sí? Peleles que asumieran las órdenes del propio país imperialista. ¿Sí? Es decir, fue imponiendo presidentes en Vietnam del Sur. ¿Sí? A tal grado que eso lejos de traerle beneficios, le traería terribles perjuicios. De por sí se dice que todos los gobiernos que tienen todos esos gobiernos dictatoriales del tercer mundo que tienen a sus países, valga la redundancia, hundidos en el tercer mundismo y en la total y absoluta precariedad. Se dice que esos gobiernos dictatoriales son títeres del propio Estados Unidos. Trompetas, trompetas, trompetas. ¿Cómo es que pretendes que se frene la migración? Precisamente vienen huyendo de países tercermundistas con gobiernos dictatoriales manipulados por justamente la misma Casa Blanca, manipulados por el propio Estados Unidos. Es que trompetas, analiza lo que piensas, lo que decretas. Sí. Primero, deja que para que se pueda frenar esa migración, haz que se mejoren las condiciones en esos países. Que esos países elijan democráticamente a sus gobernantes. ¿Sí? Precisamente eso, porque, como dijera el Tigre Azcárraga, países jodidos, países jodidos por gobiernos que tu país impone, por gobiernos que Estados Unidos impone y los convierte en peleles que maneja a su antojo. ¿Sí? Y tristemente en mi México lindo y querido ocurre.
México lindo y querido ha ocurrido. ¿Sí? Todos los gobiernos del PRIAN fueron títeres y peleles de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos intervino para el derrocamiento de Porfirio Díaz. Y de esa manera manejar a su antojo el país. Y Estados Unidos se convirtió en el amo de esos gobiernos que durante más de 80 años hicieron con el país lo que quisieron. Pero bueno, otra vez me estoy diciendo del tema, pero sí aquí a lo que voy, a lo que realmente voy es cómo Estados Unidos es el que en realidad provoca estas terribles crisis de estabilidad. Y si en esos países un gobierno inmediatamente hace las cosas bien, fomenta el progreso, la estabilidad, la infraestructura, por arte de magia, misteriosamente Estados Unidos envía ayuda humanitaria. Y peor aún si hay alguna riqueza de por medio, llámese petróleo o algún elemento químico como lo fue, como el llamado litio, que el propio AMLO se mencionó en su momento. Pero bueno, hay las situaciones, hay cosas que son indescifrables, que son difíciles de entender en el sentido de que, por ejemplo, Trompeta está en contra de que sigan llegando más migrantes a Estados Unidos, pero esos migrantes vienen huyendo de gobiernos peleles de tu país. Entiende, Trompetas. Deja de manipular esos gobiernos y la situación va a ser distinta, ya lo verás. Se va a frenar esa migración que has estado alucinando tanto. Bien, entonces retomando esta temática, ¿sí? que justamente Estados Unidos tenía controlado Vietnam del Sur con gobiernos que imponía y los manipulaba a su antojo, hasta que el gran poderío, eso permitió que el gran poderío que Vietnam del Norte fue adquiriendo, ¿sí? Con el apoyo del bloque socialista, permitió entonces la invasión a Saigón. Y una vez interviniendo Vietnam del Norte en Saigón, ocurrió que el último gobernante de Vietnam del Sur terminara huyendo y con ello Estados Unidos sufre una humillante derrota. Estados Unidos queda marcada su historia por la humillante derrota en Vietnam. Es así como entonces Vietnam del Norte, representada por el bloque comunista, logra derrotar a los Estados Unidos. Y una vez logrado eso, se firman los acuerdos de paz en París, con el cual finalmente el objetivo principal, que fue lograr la retirada de las tropas estadounidenses en Vietnam, así como también la no intervención de todo tipo, ya sea militar, porque no solo fue militar, sino que fue también económica. Eso inmediatamente es lejos de beneficiar a Vietnam del Sur, lo terminaría perjudicando, porque con este acuerdo obviamente Estados Unidos retiró su apoyo económico y Vietnam finalmente terminaría derrotado por el bloque comunista.
y con ello parte de los acuerdos de París se establecería como la República Socialista Soviética de Vietnam del Norte, ¿sí? Cuyas capitales eran dos capitales, aparte de Hanoi, la principal, y Saigón, la que ellos finalmente tomaron en su poder. Es así como entonces concluye uno de los conflictos armados más largos y más crueles, porque de hecho corrió sangre y fueron unas múltiples pérdidas de vidas. Se perdieron muchas vidas y la economía se colapsó también. Entonces así como terminaba la guerra de Vietnam, ¿sí? Y se mantendría entonces gobernada bajo el régimen comunista, el cual duraría hasta el fin de la Guerra Fría con la disolución de la URSS. Es así como concluiría entonces lo que es la guerra de Vietnam, uno de los más cruentos conflictos desatados durante el periodo de la propia Guerra Fría. Muy bien, eso es todo. Saludos. Maravillosos 90, los bellos 90s. All that she want is another baby. She's gone tomorrow. All that she want is another baby. Yeah.